Me alegra mucho veros aquí a todos y espero que hayáis pasado una buena noche y que vengamos con fuerzas para las jornadas que se nos presentan. En esta mesa tenemos como ponente a Javier Dot Orrit. Es uno de los integrantes de la Secretaría Confederal de Internacional. Él está ahora mismo representando a las comisiones obreras en el Comité Económico y Social Europeo, el CESE, en representación, como he dicho anteriormente, de las comisiones obreras. La CESE es un organismo consultivo de la Unión Europea que representa a empresarios, trabajadores y consumidores y ONGs profesionales, etc. Constituye lo que se denomina la sociedad civil, organizada y tiene su sede en Bruselas. Javier Dot es en estos momentos el presidente de un grupo ECO, Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social. Además, es miembro de seguimiento del comercio internacional y de las relaciones transatlánticas y del grupo del enlace con la sociedad civil. Él ha estado muchos años estando en la Confederación, viene de la Federación de Enseñanza, es profesor, aunque hace ya un poco de tiempo que ya no ejerce su profesión. Ha estado siempre vinculado a la Confederación y estuvo mucho tiempo en la Secretaría de Internacional llevando esa responsabilidad. Solo me queda deciros que para mí es un orgullo y un placer poderle tener aquí, porque es una persona que entiende los problemas que vamos a tratar hoy en profundidad, porque ha trabajado en ello bastante y yo sé que en la Confederación a nivel internacional, Cristina tiene bastante consideración a Javier Dot. Y nada más. Muchas gracias por la presentación y por darme la oportunidad de empezar, de haber encontrado ya solo en un primer momento, así mejor, ¿no? A tantas personas conocidas y amigas como estáis aquí reunidas. Yo en comisiones obreras estoy desde la clandestinidad y pronto voy a celebrar dentro de al menos un año y medio, 50 años, cosa que me produce en comisiones, cosa que me produce una sensación doble, ¿no? De satisfacción, ¿no? Que veteranía, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay que ver cómo pasa la vida, ¿no? El tema que me habéis tratado, yo no sé, está en algún debate, en Europa no suele ser divisivo, no sé si aquí lo va a ser, la guerra de Ucrania, tiene todo tipo de componentes, ¿no? Muy complejas. Sin embargo, no se puede separar, a mi juicio, de grandes crisis que llevamos en no sé llamarlo maldito siglo XXI, pero un siglo XXI al menos lleno de incertidumbres y de riesgos que parecían congelados, ¿no? Con esos años 90, ¿no? de falsa euforia, ¿no? Motivado por la globalización neoliberal y la expansión ligada a ella, sin contar algunas de las cosas que por debajo estaban sucediendo y que empiezan a estallar. Porque claro, hemos vivido la crisis de 2008-2012, profundísima, la más grande desde la Gran Depresión que estalló en 1929 en el mundo, y son todas crisis globales, ¿no? En la cual, bueno, pues mientras que el modelo de globalización está siendo puesto en cuestión, más ahora después de la pandemia, incluso de la guerra de Ucrania, no lo era en absoluto en el campo de donde está el dinero, el capitalismo financiero, que es el que domina
el proceso de globalización, ¿no? Que da características especiales, especialmente injustas, etcétera, y de riesgo, que es la provocación de crisis como la que vivimos entonces. Tenemos ahora una pequeña muestra que estalló esta misma semana, ¿no? En torno a la quiebra del Silicon Valley Bank. Algunos apuntan a que, bueno, puede ser un inicio de algo más profundo o puede ser controlado. Lo que está claro es que esa regulación, al menos, que es imprescindible de los movimientos de capital, del capital financiero, pues no llegó. Algo estableció Obama después de la crisis de 2008, pero Trump lo quitó para los bancos pequeños y medianos, y vemos un ejemplo de lo que sucede cuando no hay regulación. Ellos siguen mandando, ellos siguen el proceso de globalización del capital, pero a otros niveles ya esto ya había empezado a cambiar con el siglo, y no siempre es para bien, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, nosotros somos críticos acérrimos del modelo de globalización neoliberal, por ponerle ese adjetivo, que ha producido un hecho histórico, que es que el camino hacia la igualdad, que en el mundo con altibajos, con dientes de sierra, de distribución de la renta, en donde se ha estudiado, lo han estudiado Thomas Piketty, lo ha estudiado Emmanuel Saez, Gabriel Zuckman, grandes economistas que les gusta la historia. Desde el siglo XVIII caminamos hacia la igualdad. Por muy desigual que nos parezca nuestras sociedades, en el pasado lo eran extraordinariamente más. Y eso se quiebra. Se quiebra en Estados Unidos, se quiebra en Reino Unido, se quiebra en Francia, estudiado estadísticamente a partir de los años 80-90. Ahí es el cambio de balanza. Con algunas cosas que produce esa injusticia social, malestar social, que no lo recoge siempre la izquierda, ¿no? O no siempre, o malamente la izquierda política. Lo recoge la extrema derecha, es el renacimiento del nacionalismo, ese ponerse en cuestión la globalización está teniendo como consecuencia enormemente peligrosa el auge del nacionalismo. Lo tenemos en Estados Unidos, en el Partido Republicano, convertido en un partido de extrema derecha. Lo vimos en Brasil con Bolsonaro, afortunadamente parado, pero por los pelos, ¿no? Y con una enorme coalición de fuerzas. No es el PT, que es el PT, el centro-izquierda, el centro-derecha, lo que ha vencido a Bolsonaro. Y lo vemos en Rusia, el nacionalismo ruso. El nacionalismo en Rusia, de un país que no ha conocido la democracia en su historia. La conoció unos meses, de febrero a octubre de 1917, después vivió una espantosa guerra civil y una guerra de intervención, y lo ha conocido unos años, ¿de qué manera? En los 90, combinado con una crisis económica, pérdida de capacidad adquisitiva, gangsterismo, corrupción extrema, la época de Yeltsin. Y ahora la guerra ha acabado con los últimos vestigios de democracia, la guerra de Ucrania, ¿no? Y las protestas contra ella, con la gente en la cárcel, multada, exiliada, quienes han enfrentado allí al nacionalismo ruso, la nueva ideología del nacionalismo ruso. Esta está en la base de la guerra, el auge de los nacionalismos, si es en Rusia, a la cual, claro, se añade, ahí tiene razón Putin, claro, la mayor hecatombe geopolítica del siglo XX es el hundimiento de la Unión Soviética, es cierto, pero cada uno que saque las consecuencias de ello, ¿no? El sistema estaba corroído en sus raíces y maniobras políticas, el acceso de Yeltsin al poder lleva a jugar con la destrucción de la Unión Soviética para apartar a Gorbachov y otros que no querían esto, pero era la condición para acceder al poder, el oportunismo político extremo, ¿no? Entonces, esta hecatombe hay muchas formas de reaccionar, o puede haber algunas formas de reaccionar. Pero en cualquier caso, digo, a mí,
ese telón de fondo que la otra gran crisis, porque además hemos vivido la crisis, ahora la guerra, que es claro, que se produzca en Europa, en el corazón y matriz de todas las guerras, de las peores guerras, de las que pueden tener peor incidencia, 2 mundiales en el siglo XX, ¿no? Y toda nuestra historia moderna, la historia de Europa y la historia de las guerras hasta el siglo XIX, que fue un poco pacífico cuando las napoleónicas terminaron, ¿no? Pero el resto es la historia de las guerras por la hegemonía militar, económica y política en Europa. Es nuestra historia. Tremenda, ¿no? Con guerras civiles como la Guerra de los 30 años, que fue arrasadora, fue comparable con la población en número de muertes, con la población que existía entonces en Europa, 10 millones de personas muertas, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien, entonces, el que haya como colofón de una serie de crisis y de tendencias, una guerra en la cual estamos implicados, dice, no, es la Guerra Fría. Cuando yo dije, bueno, ya vamos a volver a la Guerra Fría. Ojo, no, estamos en guerra caliente. Estamos en una guerra caliente que se está implicado en la defensa de Ucrania, pues la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, en este nuevo escenario de enorme riesgo, en el cual alegremente Rusia, bueno, no tan alegremente, amenaza con la utilización de armas nucleares, ¿no? Pues que eso no estaba concebido anteriormente, pues da idea del extraordinario peligro. Aunque el sistema se parece como si se amolda. O sea, tiene gracia que con esta situación que se vive, pues bueno, parece que no va a haber recesión, que algunas industrias, desde luego la industria de guerra, de fabricación de armamentos, se está forrando, ¿no? Y va hacia adelante, se estabiliza, que sigan en guerras muriendo atroces, pero de repente el sistema se conmueve por la crisis del Silicon Bank, un banco relativamente pequeño, ¿no? Esto nos da idea de un poco del contrasentido que significa esto, ¿no? Que podemos congelar una situación de guerra con enormes peligros, ¿no? O sea, yo creo que tras la crisis de los misiles de Cuba de 1962 nunca se ha estado tan cerca de una guerra mundial como estamos ahora. Ese es el otro hito, porque mientras tanto había mecanismos de contención que es importante tener en cuenta, los que crearon en la propia Guerra Fría, ¿no? En el cual la doctrina MAD, siglas en inglés de destrucción mutua asegurada, hacían racionales las conductas y previsibles las conductas de las grandes potencias que luchaban por delegación, pero fuera de los territorios clave. África, Asia o América Latina, sí, pero no en Europa. Ahí las fronteras eran sagradas. Y eso se consagró en un instrumento que ha saltado por los aires y que fue enormemente importante, la Conferencia de Seguridad y Cooperación de Europa, el Acta de Helsinki de 1975, que era una pieza clave junto con los 3 tratados de no proliferación de armas estratégicas o de reducción de armas estratégicas, START 1, START 2 y START 3, el último lo firmó Obama no con Putin, con Medvedev, en 2010, ¿no? Y que ahora también ha saltado por los aires. Y también el de reducción de armas convencionales, que, bueno, que tenía también una importancia. También saltan todos los tratados que vienen del Acta de Helsinki, pues han significado, han sido vulnerados de una manera, bueno, pues sin ningún género de dudas, por parte de Rusia. Que, claro, yo aquí hago un paralelismo que a mí me preocupa. No quiero comparar Putin con Hitler. No llego a tanto, ¿eh? No. El nazismo no tiene nada que ver con el nacionalismo ruso. Eso sería falso. Pero, si comparamos a Alemania 1930, después de la Primera Guerra Mundial con Rusia, encontramos una catástrofe vivió Alemania, que es la Primera Guerra Mundial y las condiciones terribles leoninas del Tratado de Versalles, que alguno de los negociadores, como fue el gran economista del siglo XX, John Maynard Keynes,
le llevaron a escribir diciendo que esto era una barbaridad, que esto era posiblemente el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alemania estaba hundida, herida. Surge el nacionalismo alemán. Se hunde la Unión Soviética. Surge el nacionalismo ruso. Y una primera aspiración es unir a los... Bueno, recuperar el terreno perdido, unir a aquellos que hablan alemán, a aquellos que hablan ruso. Invasión de Austria, 1938, los Sudetes de Checoslovaquia, octubre del 38. Es la pretensión que desde 2014 ha tenido Rusia de, bueno, Crimea conquistar primero y luego Donetsk y Lugansk en las regiones de habla rusa del este de Ucrania. Y final, y hay sin duda un tercer un elemento que hay que tener en cuenta, que finalmente saltan por los aires pues todos los tratados internacionales y ya se precipita esta situación de guerra. Porque lo que se salta no es solo el acta de Helsinki y lo que venía reflejada en ella, que es de una extraordinaria importancia, ¿no? Que se repite en dos tratados clave, que era cuando se desnucleariza Ucrania y todas las demás repúblicas de la antigua Unión Soviética. En Ucrania había un enorme arsenal nuclear, ¿no? Y se retira esto y se firma lo que se llama el Acuerdo Acta Memorándum de Budapest del año 1994. Y luego, bueno, en esa ten-con-ten, y yo creo que hay mucha, aquí no se actuó por parte ni de la OTAN ni de los países occidentales como se debiera actuar. Yo creo que hay acciones que cabe decir, bueno, y si se hubiera actuado de otra manera, a lo mejor, o sea, no sirve de justificación ninguna, a mi juicio, para la conducta de Rusia, pero hay un elemento, por supuesto, de crítica que hacer. Pero llega un momento, también 2005, en que el acuerdo del memorándum de Budapest para la desnuclearización de Ucrania es de 1994, y en 1995 se firma por Yeltsin y Clinton en París el acuerdo OTAN-Rusia. Parecía, bueno, que todo era un mundo feliz de paz, ¿no? Sí, mientras era el capitalismo salvaje, iba imponiendo la desigualdad en el mundo, la injusticia, etc. Bueno, todo esto salta por los aires, y hay algo que es muy importante, o sea, las fronteras no se tocan. O sea, cuando un país invade a otro, y en el caso de Rusia había antecedentes, pero eran ahí en el Cáucaso, no Georgia, en las regiones de Osetia del Sur y Abjasia, de mayoría rusa, que ahora están de facto controladas por Rusia, con soldados rusos, pero en una situación de ten con ten, después de la aventura absurda en que cayó el gobierno georgiano que dio origen a la invasión. Como también hay soldados rusos en Moldavia, en la región del Transnistria, el este, más allá del río Dniester, en que es una región también de habla rusa. Tenemos, por lo tanto, esa aspiración de Rusia, al menos yo quiero conquistar territorios de habla rusa, aquellos que hablen ruso, para recuperarme de lo que fue ese desastre de hundimiento de la Unión Soviética. Y claro, esto le ha llevado a pensar que, bueno, que podía invadir Ucrania, llegar a Kiev pronto y instaurar un gobierno afín. Bien, bueno, esto es lo que... Ahí hay un mal cálculo, de su parte. Estamos en condiciones de decir, bueno, pues se lo tenía en cuenta, no tenía en cuenta. Bueno, el tema, hacer futuribles con esto es muy complicado, conocer la situación interna de Rusia. También estamos un poco como en kremlinología, ¿no? En la etapa, no se sabe con ciencia cierta. En cualquier caso, no está muy boyante la situación para muchos, según muchos analistas, informadores. Mucha gente en Rusia considera, de las élites, sobre todo de poder económico, que esto está siendo un fracaso, o sea, que está siendo que una población, un ejército de un país que tiene la quinta parte, la cuarta parte
40, 100, sí, casi entre 4 veces y media menos poblado, ¿no? Y que tiene, ante la segunda potencia militar del mundo que les estén haciendo frente y hayan tenido que retroceder, pues realmente no dice mucho del ejército ruso, parte del cual, pues el grupo Wagner, como sabéis, son mercenarios, una parte mercenarios profesionales, otra parte reclutados en las cárceles, gente, ladrones, violadores, asesinos que están mandándoles allí, que es un hecho tremendo, ¿no? Pero los elementos que constituían la seguridad de Europa, que estaban en esos 3 tratados que os he mencionado, el Helsinki 75, París con la OTAN en 1995, y para las regiones del este y todas las demás repúblicas, pero con firma también de Estados Unidos y del Reino Unido como garantía de la desnuclearización de Ucrania, Kazajistán y Bielorrusia, pues estaban en una serie de principios que son ahora mismo los que su ruptura crean un gran problema de seguridad en Europa, que son evidentemente en primerísimo lugar, basado, antes tenemos, por supuesto, el derecho internacional violado proviene de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios de derecho internacional que establecen, venidos a raíz de las sentencias del juicio de Nuremberg contra los altos jefes del nazismo que pudieron cogerse vivos, ¿no? Que establece, por ejemplo, la agresión y la ruptura de fronteras como un hecho criminal en sí mismo, es un crimen de guerra. A partir de ahí, en el Helsinki y en los otros tratados, pues establece el respeto a la soberanía, el no utilización del uso de la fuerza, la inviolabilidad de las fronteras, la integridad territorial de los estados, el arreglo de las controversias por medios pacíficos, la no intervención en asuntos internos, aquí ya uno más controvertido, el respeto a los derechos humanos, las libertades. Bueno, eso se cumplía, pero los otros sí que se cumplían, los otros puntos. Y esto ha saltado por los años. Por lo tanto, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Cómo puede realmente esto repercutir en Europa? Yo creo que la Unión Europea, que antes de la pandemia pues tenía un caminar bastante renqueante de debate sobre las competencias que tenemos con la cierta egoísmo de los países del norte, que se puso de manifiesto en cómo se gestionó la crisis de la gran recesión, la crisis de 2008, con las medidas de austeridad extrema y los planes de rescate a Grecia, Portugal, Irlanda y el de las finanzas españolas, que son un ejemplo de no solamente de injusta carga sobre los más desfavorecidos de la salida de la crisis, de los costes de una crisis, sino contraproducentes, es decir, eran medidas basadas en una posición de principios de economía política anti-keynesianos. O sea, tú no puedes, si en una situación de crisis deprimes la demanda, pues va a haber más crisis, y así sucedió. Cuando parecía que íbamos a salir en 2010-11, volvimos a caer. Y solo una política monetaria súper expansiva del Banco Central Europeo en época de Mario Draghi, con tipos de interés cero que han llegado hasta hace poco, hasta hace nada. O sea, que no ha habido... y de compra de deuda a los países, el Banco Central Europeo compraba deuda a los países que se podían seguir endeudados. Esto también ha creado problemas. O sea, la enorme masa monetaria que flota en el mundo no ha sido empleada por gobiernos o particulares en inversiones productivas, ¿no? También ha ido a procesos especulativos. Pero ese es otro problema. Pero ¿por qué? Porque no venía acompañada de una política fiscal que permitiera a la Unión Europea tener más presupuesto equilibrado, a los estados tener más presupuesto. O sea, el tema de las insuficiencias de lo que se ha hecho a partir de 2012 proviene siempre del campo fiscal, del campo de los grandes egoísmos, ¿no?
que es el campo en el cual los más ricos no quieren pagar lo que deben y pagan mucho menos, evaden, hay los impuestos, hay paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Esa es una asignatura pendiente de enorme importancia. La globalización faculta el delito internacional de evadir impuestos en redes que, como sabéis vosotros, son compartidas por los grandes cárteles de la economía criminal, de las drogas, de la trata de personas, junto con los oligarcas, junto con los corruptos, junto con las grandes empresas, tienen los mismos canales, que pasan en Europa, empiezan en Luxemburgo y Holanda, Irlanda, Malta y Chipre, y acaban en paraísos fiscales que están en los países del Caribe o islas del Pacífico, en Mauricio, del Índico o en estados de la Unión de Estados Unidos, como Delaware y Texas y otros, que ahora se están convirtiendo también. Ese es otro de las peores lacras de la globalización, ¿no? Y luego vemos cuál es la tasa efectiva real que pagan desde nuestras grandes empresas, que no es el 25%, sino estamos en el 9 o 9,5%, mientras que las pequeñas y medianas pagan el 11 o 12% de tasa efectiva y tenemos un tipo del 25%. Bueno, eso es. Pero volviendo al tema, os decía, estamos hablando de las repercusiones en Europa. Yo creo que a pesar de las insuficiencias de la Unión Europea, yo creo que se reaccionó bien ante la pandemia. O sea, es decir, hubo días de muchos riesgos, si os acordáis ahora, los 3 años de aquella crisis global, esta vez sanitaria, ¿no? Que se dudaba quién iba a comprar ¿no? ¿Quién iba a comprar las vacunas, ¿no? Si cada país por su lado, no. Pues se acordó comprarlas, se acordó distribuirlas según la población, y eso fue, y no había competencias en realidad en política sanitaria. Las cogió la Unión Europea y las cogió bien, a mi juicio, en este campo tan sensible. Otra cosa es que sucedió, bueno, pues que algunas farmacéuticas, en particular Pfizer, ha tenido unos beneficios tan extraordinarios, tan obscenos, que aunque debamos muchos de nosotros probablemente nuestra tranquilidad a su vacuna, y es mejor, según todos los estudios, ¿no? Desde luego las vacunas chinas y algo mejor que a las Sputnik rusas, pero ha batido los récords mundiales de amortización, de velocidad de amortización. O sea, Pfizer, su vacuna contra la COVID, invirtió $3.000 millones en muy poco tiempo. Jamás un medicamento. Más 800 millones que a BioNTech, la filial alemana de estos médicos turcos que están en el origen de la vacuna, 800 millones. Lo amortizó en 3 meses. ¿Cómo es posible amortizar un capital que tú lo amortizas a 10 años, ¿no? Ya está bien, ¿no? 6 años es un éxito. 1 año ya es descabellado. 3 meses consiguió de beneficios con los precios absolutamente desorbitados. Claro, podía poner los que quisiera, ¿no? Que se los iba a pagar la Unión Europea. Aquí está. A ver si ahora. Bueno, esto pues tiene a lo mejor alguna repercusión incluso en el tema de que estamos hablando de la guerra. ¿Por qué? Porque a pesar de que la Unión Europea de lejos es quien más ha donado vacunas a África, a América Latina, claro, a esos precios difícilmente pudo donar todo lo que donaron China y Rusia a América Latina. Y ahora, no regulo yo bien la voz, y ahora se nota en las posiciones que se están produciendo en los debates en Naciones Unidas o incluso en los movimientos sociales respecto a la guerra, la mucha reticencia y el hecho que, por ejemplo, en buena parte,
mientras aquí las posiciones prorrusas en el conflicto de la guerra de Ucrania en Europa o en España existen a la izquierda, ¿no? Pero son limitadas. En América Latina son muy fuertes. También es la influencia de la posición de Venezuela, de Cuba, del eje que hay ahí, un eje del eje que está Irán. No, hay un eje, es Irán, Venezuela, no te enfades. Es una alianza geopolítica de apoyo a Rusia que está formada por Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, y luego China, una posición favorable, pero que no reparte, se está beneficiando de la guerra, pero no, por el momento, no va armamentos a... Entonces, mientras que es la ambivalencia, o sea, en Europa las conexiones de Putin han sido con la extrema derecha, directamente. Putin ha financiado al partido de la... no solo ideológicas, por ejemplo, o sea, como sabéis, Marine Le Pen en las últimas procesos electorales tuvo que destruir toda su propaganda porque sus folletos venían entrevistándose con Putin. Los tuvo que tirar a la basura porque no podía. Que se sepa, ha sido muy indirecta la financiación al partido de Le Pen, pero al Partido de la Libertad de Austria, que formaba coalición con los demócratas cristianos, la red de financiación que pasaba por Ibiza, justamente, les llevó, a través de intermediarios, llevó una crisis que rompió la coalición de la derecha con la extrema derecha. El Partido Demócrata Cristiano consideró que no podía seguir gobernando con un partido financiado con Putin. Otro financiado es la Liga de Salvini en Italia. Y en general, los movimientos de extrema derecha en Europa. Sin embargo, en otras partes del mundo, en América Latina, la referencia por ser política con estados, lo es con estados, digamos, de izquierda, y ahí hay una penetración mucho más fuerte de la influencia en la izquierda, que va desde los peronistas argentinos hasta en Chile una parte de la izquierda, no así el presidente Boric, que tiene una posición bastante clara de denuncia de la invasión rusa de Ucrania. Pero, ¿por qué en América Latina sucede esto? Yo he dicho antes, porque bueno, hay referentes políticos para la izquierda latinoamericana que siguen estando en La Habana o pueden estar en Caracas, eso es cierto. Pero al mismo tiempo, porque se han vacunado con Sputnik y con las vacunas chinas. Eso es algo que yo lo he comentado con gente de allí y que significa que, a pesar y entre otras razones, porque la Unión Europea, que ha dado todo lo que ha podido, bastante, no puede pagar vacunas Pfizer al precio descabellado de 25 euros la dosis, ¿no? Cuando el coste puede ser de 1 euro, ¿no? Por dosis. Y ese es un tema muy serio. Bueno, por tanto, la Unión Europea respondió a la crisis de la pandemia, la crisis sanitaria de la pandemia, bien en el terreno sanitario y bien en el terreno económico. O sea, el plan de recuperación rompe todos los principios de economía política con el cual Alemania impuso la gestión de la crisis de 2008. La crisis de la austeridad. Ahora ha sido lo contrario. O sea, ahora mismo el gran reto de España, de este gobierno, no sabemos si del próximo cuál será, esperemos que sea del mismo signo, es cómo utilizar los 148.000 millones de euros, de los cuales 75.000 al dinero corriente actual da la Unión Europea en estos momentos, 25.000 millones, ¿no? Es una cantidad enorme de ayuda sin necesidad. Y hay otros 70.000 de préstamos todavía a muy bajos tipos de interés, ¿no? Que todavía el gobierno no ha decidido sacar. Yo creo que todos los grandes retos que tenemos, especialmente en el terreno de la energía, de la transición verde o de la transición digital y hacerlo con justicia,
implicarían tener la capacidad. Pero en España, yo me estoy ocupando del tema de la evaluación del plan de recuperación en toda Europa, dentro de mis trabajos en el comité. Hemos detectado que en España las administraciones no tienen capacidad, se han descapitalizado por la crisis de 2008, se han jubilado personas cualificadas, técnicos, muchos se han ido al sector privado, y tanto en la administración del Estado como en las locales autonómicas faltan personal cualificado, capaz de gestionar la puesta en marcha de una tal ingente cantidad de dinero. Y eso es un tema, yo creo que muy serio. Pero bueno, dio el paso la Unión Europea, se endeudó, lo que Angela Merkel decía, que antes muerta que deuda europea, que no lo verían, que ella no lo vería. Y sí, lo ha visto y lo aceptó. Finalmente, por un principio de realismo. Luego no se hacen autocríticas, reflexiones, y eso es una cosa peligrosa, porque puede ser flor de un día. Ahora mismo el gran debate que hay en la Unión Europea, uno de los grandes debates, es el cambio de las reglas fiscales. Va a haber una nueva forma de gobernar económicamente. El plan de recuperación Next Generation va a ser una excepción o va a tener continuidad en una capacidad fiscal europea centralizada. Pues no está claro, ni mucho menos. Y finalmente en el campo de la política exterior y de defensa, o sea que nunca hubo una fortaleza, ¿no? Incluso cada uno tiraba por su lado, decía una frase de estas afortunadas de Borrell, ¿cómo puede Europa, el representante de la política, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea es que no puede ser la Unión Europea fuerte mientras dependa, como dependía, de Rusia para obtener una energía barata, petróleo y gas, sobre todo Alemania, pero no solo, por supuesto, y de su defensa de los Estados Unidos. O sea que Europa no puede tener un peso político en el mundo dependiendo de Rusia y Estados Unidos, como depende a través de la OTAN en el campo de la defensa. Para la posición común de apoyo a Ucrania en esta guerra se obtuvo con mucha más facilidad de lo que se pensaba. Cualquier decisión de política exterior de envergadura ha tardado mucho. O sea, que cuando los acontecimientos son extremos, cuando hay que actuar en última instancia, cuando hay peligro, la Unión Europea reacciona. He dicho antes el ejemplo de la pandemia y de la crisis enorme de la pandemia, para que no se repitiera, surgió el plan de recuperación y una política monetaria fortísimamente expansiva, más fuerte que la de Mario Draghi, por parte de una persona como Christine Lagarde, que no era precisamente de esa línea, no venía de esa línea, pero los hechos mandaban. Y ahí, por eso, por el momento, salvo la excepción húngara, de un gobierno autoritario de extrema derecha que es amigo de Putin, bueno, pues hay una posición común. Otra cosa, y eso evidentemente significa que se tiene, pero está cogido con alfileres, una posición en política exterior. Y en política de defensa, lo que se exige o lo que viene es que Europa no puede depender de Estados Unidos. Y ese es un problema para la izquierda complicado, porque significa invertir en defensa, para tener una autonomía estratégica, que es la palabra de moda en Bruselas, en todo, ahora es autonomía estratégica, ¿no? Frente a libre comercio y globalización, tenemos que tener autonomía estratégica en materia de industria. Y se vuelve a hablar de la necesidad de una política industrial europea. Y por supuesto en materia de política de defensa. Y por supuesto en materia de política exterior. O sea, y de política comercial. Es decir, defender unos intereses comunes, que no se enfrenten a unos contra otros, porque no estamos... O sea, la crisis de la globalización no nos puede llevar a los nacionalismos, incluido un nacionalismo europeo. Hay que actuar con los demás. Hay que intentar que la Organización Mundial del Comercio defina unas reglas de un comercio justo, y no, ahora está muy paralizada.
ingresé, me hice cargo de la Secretaría General de Comisiones Obreras cuando se iniciaba la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio, 2001. Han pasado 22 años y eso apenas han avanzado en pocos campos, ¿no? Y regular multilateralmente el tema del comercio es importante. Yo aquí señalo una cuestión. Siempre lo digo, creo que hay que luchar por un comercio justo y las reglas comerciales y de inversión no son las más justas, favorecen a las empresas multinacionales más que a los pueblos en muchas ocasiones, pero ojo, a lo largo de la historia, yo creo desde la prehistoria de la humanidad, los pueblos o han comerciado en paz entre ellos, o se han hecho la guerra o han invadido al vecino. Esa es la historia de la humanidad. O sea, que las relaciones económicas y comerciales sean con reglas justas, es un avance. Y ahora mismo no estamos en ese camino. Tampoco en camino contrario. Algunos, después de la crisis, o sea, la recuperación tan rápida de la crisis de la pandemia, como sabéis, ¿no? ¿Qué produjo? La inflación. O sea, hay dos vectores de inflación, que es la gran crisis que vivimos ahora. Bueno, ya os hablará, viene Carlos Martín después de mí, ¿no? Del escándalo de nuestros datos de inflación, cuando los salarios están subiendo un 2,8% en convenio. Eso dice también de que no somos como sindicato la punta de lanza de la recuperación de capacidad adquisitiva. No se están viendo grandes huelgas, no se están viendo. Pero claro, cuando los beneficios empresariales en el 11%, los márgenes empresariales suben el 11% y los salarios el 2,8%, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, la recuperación rapidísima de la pandemia produjo problemas de cadenas de suministro, también desacopladas porque China estaba de donde vienen tantos productos para Europa con la política de COVID-0, ¿no? Y entonces se dispararon. Y luego la guerra de Ucrania, en el campo de la energía, los volvió a disparar. Pero tampoco la cosa se controló. Es decir, que no estamos en una situación de que se dispararan más allá. Es decir, la energía, ahora mismo el gas está a unos precios casi iguales a antes de la guerra, ¿no? O sea que el invierno ha sido suave, se acumularon reservas, los americanos consiguieron con el gas licuado una fortuna, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya voy terminando con una cuestión. O sea, como veis, yo creo que yo comparto, hay debate, y lo sigue en comisiones, la posición que tiene la Unión Europea y el Gobierno de España respecto a la guerra, excepto que yo creo que es necesario hacer más esfuerzos por la paz. O sea, evidentemente, lo que sería un desastre es que Putin y su gobierno y lo que representa se saliera con la suya, lograra comerse una parte de Ucrania, etcétera. Pero yo creo que estar en el borde del riesgo de una guerra mundial no podemos seguir. O sea, a la Primera Guerra Mundial nadie pensaba antes, a pesar de las contradicciones imperialistas y por conseguir colonias en África y Asia, ¿no? Que eran peligrosísimas, pero en general nadie pensaba que iba a estallar una guerra y de repente estalló, ¿no? Un crimen en Sarajevo, un heredero asesinado, los nacionalismos. Tenemos mimbres, los nacionalismos y la insuficiencia de alternativas globales de la izquierda política que sean capaces de unificar agentes por otra vía, pero iniciativas de paz que no signifiquen el plegarse a los intereses de Rusia, no de Rusia, del régimen de Putin, hay que hacer. China e India deben tener unos papeles clave y se puede presionar a través de ellas, o se debe. ¿Hasta qué punto se está haciendo? Hombre, contactos hay. O sea, Macron y Scholz hablan con Putin. Biden no. Que haya un camino para parar esto, para contener, pues no se ha encontrado y es un riesgo
enorme el que podamos continuar en esta situación que de prolongarse a lo mejor no lleva a la catástrofe económica, pero en cualquier momento estamos expuestos a ella. ¿Caben soluciones? Bueno, yo dándole vueltas digo, bueno, pues alguna solución puede caber, o sea, puede caber que se haga un referéndum con Naciones Unidas en Crimea para que de una forma, no con la pantomima que hicieron el gobierno ruso, decidan Crimea seguir en Rusia, y al mismo tiempo hacer una propuesta de confederación de Lugansk y Donetsk con Ucrania, con un referéndum pactado, ¿no? Un poco la solución, aquí me acuerdo en Cataluña, la solución del referéndum pactado, ¿no? Que se llegase a un acuerdo entre el nacionalismo y las fuerzas democráticas de España. Pues eso, cuando hay tanta sangre eso es muy difícil, ¿no? Cuando hay tanta sangre acumulada, ¿no? Pero, o sea, digo, dando vueltas, cabría esa situación de doble referéndum vigilado por la comunidad internacional que podría llevar al mantenimiento de Crimea en Rusia y a la no desmembración, aunque fuera con un alto grado de autonomía, de los territorios del Lugansk y Donetsk. O sea, si uno se pone a pensar, y los diplomáticos y políticos pueden pensar mucho más que yo, por lo que yo pueda pensar, hay soluciones y hay que presionar. O sea, que lo que yo no comparto es esa cierta acostumbrarse a la guerra y a veces el ardor guerrero. Yo me estoy encontrando en mis debates en Europa con sindicalistas de gente del este, algunos de izquierdas, no solamente Solidarność polaco, por ejemplo, ¿no? Que es el más de derechas, ¿no? Un ardor guerrero que me preocupa, ¿no? O sea, que decía aquí la guerra, tienen mucho miedo. O sea, evidentemente letones, lituanos, estonios, polacos tienen mucho miedo, como lo han sentido finlandeses y suecos, que eran ejemplares de países pro neutralidad, en que han pasado del 80% por la neutralidad al 80% quiero ingresar en la OTAN, de las opiniones públicas, ¿no? Pero, por tanto, resumiendo, Europa ha actuado, o sea, está teniendo un enorme riesgo, como siempre, en la tierra de la generación de las guerras que es Europa, y ese riesgo creo que hay que conjurarlo con una posición común que no puede pasar por permitir la derrota de Ucrania en esta guerra, pero al mismo tiempo ya hay que acelerar la búsqueda de soluciones de paz que son compatibles con conseguir defendiendo, apoyando a Ucrania, pero que necesitan un esfuerzo diplomático serio y que yo sitúo en un plan, puede ser Unión Europea, Estados Unidos, China, con el apoyo de la India, eso, o de Brasil, que puede jugar también, yo creo que con Lula un importante papel, que juntos digan, bueno, porque sí, que convenzan a China sobre todo, que convenzan de que haga una apuesta por la paz, porque Rusia no puede estar sin el apoyo de China, continuar la guerra, a mi juicio. Bueno, esta es la situación, muy complicada y espero que sirva para un debate lo que os he puesto. Sé que hay elementos de debate en muchas cosas que he dicho. Bueno, esto es lo que yo pienso al respecto, es mi opinión personal, ¿eh? Bueno, creo que compartida por otras gentes en comisiones, pero de lo que he dicho soy solo responsable yo, ¿eh?